Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado, hoy en la sección de biografías reales. Ya saben, donde elegimos personas relevantes en la historia de la humanidad, relevantes para el mundo o solo para su país, y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos contando toda su vida y obra. Elegimos personajes pues de todos los tipos y de todos los campos, como puede ser el mundo literario, como puede ser el mundo del séptimo arte, músicos, del mundo de la política, investigadores, deportistas, etc. Bien, hoy vamos a hacer la biografía real de uno de los más grandes escritores y más conocidos de la historia, como fue Sir Arthur Conan Doyle. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues Arthur Ignatius Conan Doyle nació en Edimburgo el 22 de mayo de 1859 y falleció en Cromborough el 7 de julio de 1930. Como saben, fue escritor y médico británico de ascendencia irlandesa y creador del célebre detective de ficción Sherlock Holmes. Fue un autor prolífico cuya obra incluye relatos de ciencia ficción, novela histórica, teatro y poesía. Arthur Ignatius Conan Doyle, como les decía, nació el 22 de mayo de 1859 en la calle 11 de Piccadilly Place, en la ciudad escocesa de Edimburgo, hijo de Charles Alderman Doyle y de Mary Foley, aunque firmaba como Conan Doyle, pudiendo llevar a pensar que ese era su apellido. Tanto la British Library como la Library of Congress catalogan sus obras con el apellido Doyle. Arthur fue bautizado en la Catedral Metropolitana de Santa María de la Asunción de Edimburgo. Pertenecía a una familia católica irlandesa que había proporcionado una saga de ilustradores y caricaturistas, iniciada por su abuelo John Doyle y que fue continuada por sus tíos, el ilustrador Richard Doyle, quien diseñó la portada y cabecera de la revista Punch, el anticuario James Doyle y Henry E. Doyle, director de la Galería Nacional de Irlanda. Su padre era el menor de los hijos de John Doyle. Él creció eclipsado por las brillantes carreras de sus hermanos. Estudió arquitectura en 1849 y cuando cumplió 19 años aceptó un puesto de trabajo en la Oficina de Obras Públicas de Edimburgo. Tenía también una gran afición hacia el dibujo que en sus primeros años en la ciudad escocesa desarrolló con algunas ilustraciones para revistas y libros. Charles Doyle ilustraría la primera edición del libro de su hijo, Estudio en Escarlata, de 1887, el primero en el que aparece Sherlock Holmes. A lo largo de su vida padeció un grave alcoholismo y profundas depresiones que lo llevaron a ser internado en una institución sanitaria en diversas ocasiones. Su padre contrajo matrimonio en 1855 con Mary Foley, perteneciente a una familia irlandesa que residía en la ciudad escocesa de Edimburgo. Arthur recordaría que a su madre como una mujer mezcla de hogareña y a la vez una mujer de letras, lectora apasionada, profundamente imaginativa y gran narradora, y que sería quien despertaría en Arthur la afición por la literatura. Los detalles de la infancia de Arthur y sus hermanos son poco claros. Algunas fuentes manifiestan que eran 9 hijos, algunas otras que 10, aunque parece que 3 murieron de pequeños. En 1864 la familia se dispersó debido al creciente alcoholismo de Charles y los niños fueron alojados temporalmente en diversas instituciones de Edimburgo. En 1867 la familia se reunió otra vez para vivir en una sórdida vivienda en Science Place. Su madre, viendo cómo su marido se gastaba todo su sueldo en la bebida, alquiló las habitaciones de la casa huéspedes, uno de ellos el Dr. Brian Charles Waller, al que algunos historiadores adjudican un romance con la madre del escritor. En 1868 Arthur Conan Doyle, con el apoyo económico de sus tíos, ingresó en la escuela Storyhurst St. Mary's Hall de la Orden de la Compañía de Jesús, situada en la comarca de Lancashire, que era un centro preparatorio del prestigioso y selecto colegio Storyhurst College, al que accedería 2 años después.
que sería más o menos en 1870 y donde permaneció hasta 1875. Entre 1875 y 1876 continuó su educación en Austria, en otra escuela de la Compañía de Jesús, la Estela Matutina, en la ciudad de Feldkirch. En 1876 comenzó la carrera de medicina de la Universidad de Edimburgo, donde conoció al médico forense Joseph Bell. Este profesor le inspiraría la figura de su famoso personaje Sherlock Holmes. Allí destacó en los deportes, especialmente rugby, golf y boxeo. En este periodo también trabajó en Ashton, actual distrito de Birmingham, y en Sheffield. A principios de 1880 se embarcó para ejercer como cirujano en sustitución de un amigo suyo en un ballenero denominado The Hope, que durante 6 meses navegaría hacia el Ártico. A los 22 años de edad, en 1881, se graduó como médico y completó su doctorado sobre el de tabes dorsal en 1885. Sin embargo, recibió el doctorado 4 años después. Fue en estos años cuando hizo una gran amistad con el también escritor escocés Jean Barrie. Mientras estudiaba medicina, comenzó a escribir historias cortas. La primera que apareció publicada fue The Mystery of the Shasha Valley en 1879 en el Chambers Edinburgh Journal, antes de que cumpliera los 20 años. Ese mismo año también publicó su primer artículo médico, llamado Gelsemium como veneno, en la British Medical Journal. En 1881, después de terminar su etapa universitaria, volvió a embarcarse como médico del buque SS Mayumba en su viaje a las costas de África Occidental. Un año después, un antiguo compañero de clase, George Tarnavin Bath, le ofreció trabajar con él en Plymouth, pero su relación con Bath fue difícil y terminó por establecerse por su cuenta en junio de 1882, ya con 23 años en Portsmouth. Debido al poco éxito inicial, mientras no tenía pacientes, comenzó de nuevo a escribir historias como The Mystery of Clumber, no publicada hasta 1888, la inacabada Narrative of John Smith, The Captain of the Pole Star y J. Habakkuk Jeffson's Statement, ambas inspiradas en las expediciones marinas realizadas en sus viajes. Mientras vivió allí, también jugó al fútbol como portero en el Portsmouth Association Football Club y por otra parte fue un gran aficionado al cricket. Y entre 1900 y 1907 jugó 10 partidos para Marylebone Cricket Club, uno de los más antiguos y prestigiosos clubes del mundo. Asimismo, era miembro de un equipo de cricket formado por J.M. Barrie y en el que también jugaron otros célebres escritores de la época, y también era muy aficionado al golf. En 1885 contrajo matrimonio con Louise Hawkins, más conocida como Tui, con la que tuvo 2 hijos, Mary Louise y Arthur Allen Kingsley. Su esposa murió de tuberculosis en julio de 1906, tras la estancia de la familia en Suiza para intentar que se repusiera. Un año más tarde se casó con la medium Jean Elizabeth Lecky, y después de 20 años de amor platónico tuvieron 3 hijos, Jean Lina Annett, Dennis Percy Stuart y Adrian Malcolm. Su segunda mujer moriría una década después que él. En 1887 se mudó a Londres para ejercer de oftalmólogo. En su biografía aclaró que ningún cliente entró en su clínica, por lo tanto esto le dio más tiempo para escribir, muy en especial aventuras del personaje que lo haría inmortal, Sherlock Holmes, pero que Conan Doyle jamás apreció. Tanto es así que en noviembre de ese año le escribió a su madre diciéndole que quería matar a Sherlock Holmes ya que estaba gastando su mente, a lo que su madre respondió: la gente no lo va a tomar de buena manera. Finalmente cumpliría su deseo en la historia titulada El problema final. Sucedió, sin embargo, que el público británico se tomó muy mal la muerte del detective, tanto que inundó a Doyle con cartas que iban de las súplicas a las amenazas. Tras 10 años de resistirse, Doyle cedió y en la historia titulada La casa vacía hacía reaparecer a Holmes. Antes ya había publicado con enorme éxito su famosa novela El sabueso de los Baskerville, también protagonizada por Holmes, pero se había cuidado mucho de fecharla antes de la supuesta muerte del detective. En 1894, el 19 de octubre, Rudyard Kipling, autor del Libro de la Selva, sirvió a Doyle una cena de acción de gracias en su casa de Brattleboro. En agradecimiento, Doyle le dio clases de golf durante su visita. Al año siguiente jugaron un partido juntos.
1990, a principios de siglo, escribió su libro más largo, La Guerra de los Bóers. Ese mismo año se presentó como candidato para la Unión Liberal, pero a pesar de que era un candidato muy respetado, no fue elegido. Tras la Guerra de los Bóers, escribió un artículo titulado La guerra en el sur de África, causas y desarrollo, justificando la participación del Reino Unido. Escrito que fue ampliamente traducido. En su opinión fue esto lo que provocó que le nombraran Caballero de la Orden del Imperio Británico en 1902, otorgándole el tratamiento de Sir. En el transcurso de los años se ha hecho famosa su afirmación acerca de un cuento de Robert Louis Stevenson, El pabellón de los Lynx, declarando que era la cima misma de la técnica narrativa. Al estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914 intentó alistarse a sus 55 años como simple soldado raso. En su carta defiende que es fuerte y tiene una voz audible. Lo rechazaron, pero ayudó con la propaganda y con el apoyo de voluntarios civiles desde el Reino Unido. La muerte de uno de sus hijos, Kingsley, por una neumonía que contrajo en la guerra, le hizo estrechar su vínculo con los círculos de espiritismo fundado por Allan Kardec. Doctrina a la que dedicó mucho tiempo y energías, publicando además en 1926 Historia del Espiritismo y defendiéndolo en sus numerosas polémicas, por ejemplo contra su propio amigo Harry Houdini. También creyó y defendió la veracidad del famoso caso de las hadas de Cottingley, aunque las niñas implicadas admitieron muchas décadas después ya ancianas que las fotos mostraban en realidad recortes que habían sacado de sus libros de cuentos. Falleció en Cromborio y Sussex, en Inglaterra, el 7 de julio de 1930, con 71 años de edad de un ataque al corazón. Una estatua suya se encuentra en esa localidad donde residió durante 23 años. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia de Minstead en New Forest, Hampshire. Doyle escribió sus 56 relatos y 4 novelas de Sherlock Holmes que opacaron el resto de su obra, que fueron entre 20 y 30 obras de ficción, libros de historia sobre 2 guerras, varios títulos de ciencia paranormal, 3 de viajes, 1 sobre literatura, varias obras de teatro, 2 libros de criminología, 2 panfletos políticos, 3 poemarios, un libro sobre la infancia y una autobiografía. También es destacable las novelas del profesor Challenger, un personaje central de una serie de historias de ciencia ficción que apareció por primera vez en la novela El Mundo Perdido, que describe una expedición a una aislada meseta en Sudamérica donde continúan viviendo criaturas prehistóricas como dinosaurios. Además del Mundo Perdido, también escribió La Zona Envenenada, El País de la Bruma, Cuando la Tierra lanzó alaridos, La Máquina Desintegradora y digamos que Aventuras del Profesor Challenger, que fue digamos un compendio que se editó en 2006 con algunas de las novelas del profesor Challenger, aunque también desaparece una de ellas. Es la compilación donde se pueden encontrar todas hoy en día. Y luego tiene diferentes novelas históricas como Micah Clark, de Refugees, Estudios del Natural, Saint Nigel, etc. Y otra serie de escritos. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior,
pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.